Muy buenas tardes, les saluda Javier Collado desde Ecuador, desde la Universidad Nacional de Educación. Es para mí un gusto poder saludarles y es un honor haber sido invitado como conferencista en el segundo Simposio Internacional de Biomímesis en la Amazonía con Ciencia y Tecnología que tendrá lugar en Pando, en Bolivia. El título de mi ponencia es La Revolución Biomimética, Educación Ambiental y Desarrollo Regenerativo en Ecuador. Y les voy a comenzar hablando de cómo está la salud de nuestro planeta, que muchos ya conocemos. De acuerdo a muchos estudios científicos, nos dicen que los límites planetarios están siendo excedidos y es lo que se conoce como cambio global, que engloba un conjunto de problemas medioambientales como la pérdida de biodiversidad, el ciclo del nitrógeno, el cambio climático, la acidificación de los océanos, el agotamiento del ozono atmosférico, el ciclo del fósforo, el uso o mal uso del agua global, al igual que el uso del suelo, los aerosoles atmosféricos y también la contaminación química. Entonces estamos ante la mayor extinción planetaria documentada de la historia. Abunda el conocimiento científico, pero no la sabiduría. Evidentemente estamos dejando una gran huella ecológica en nuestro planeta, como sociedades y como especie humana. ¿Y qué significa huella ecológica? Bueno, pues es un indicador que mide la biocapacidad que existe en el planeta y lo divide por el número de habitantes. Desde los años 70 ya venían los primeros informes del Club de Roma haciendo un simulacro de qué pasaría en el futuro. Y si bien esos avisos no fueron tenidos en cuenta por los políticos para regenerar las políticas públicas, nos damos cuenta, como vemos en el gráfico, que desde antes de la década de 1990 ya hemos sobrepasado la capacidad de regeneración biofísica de nuestro planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez somos más personas viviendo en la Tierra, pero con menos recursos naturales, y en el futuro tendremos escasez crónica de recursos naturales. De acuerdo a investigaciones del Foro Mundial de la Naturaleza, nos dicen que los 10 países con mayor huella ecológica del planeta son Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, Holanda e Irlanda. También nos dicen que si quisiéramos imitar los modelos o patrones de consumo que se dan en Estados Unidos, necesitaríamos 4 planetas como el nuestro, pero no tenemos 4 planetas. Y toda esta huella ecológica también deja una gran huella social. Como podemos ver en estas imágenes, existe una gran brecha entre los más ricos de nuestro planeta y los más pobres. De hecho, un informe de Oxfam del año 2016 nos dice que el 1% más rico de la población mundial tiene más riqueza que el restante 99%. Y en 2015 solo 62 personas tenían la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Y esto es alarmante, no podemos continuar así. Como vemos en este mapa, el nivel de pérdida de biodiversidad en el mundo es bastante acuciante y según muchas estimaciones científicas de 1990 hasta el año 2020 habremos sido los causantes de una pérdida de en torno al 40% de la biodiversidad planetaria. Es decir, formas de vida que tardaron miles de millones de años en formarse y que nosotros les estamos extinguiendo en apenas 200 años desde que tuvo lugar la revolución industrial hasta el día de hoy. Y precisamente nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí. Edgar Morin, por ejemplo, nos dice que el cuatrimotor de la ciencia, la industria, el capitalismo y la tecnología ve en la naturaleza un objeto inerte de vida y que nos fornece de recursos naturales infinitos para la materia prima que requiere la industria. Y todo esto genera un gran consumo, una gran entropía y evidentemente no es un modelo sostenible, tenemos que cambiar de manera radical. A diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, donde los animales solo utilizan energía para sobrevivir y en el mejor de los casos para reproducirse, los humanos utilizamos energía en la agricultura, en la casa, en la industria, en las comunicaciones, en el transporte, en el comercio, es decir, básicamente para todo. Esa es la gran diferencia que tenemos los humanos respecto al resto de especies. El gran uso de energía y por tanto de materiales. Pero los informes de UNDESA, de Naciones Unidas, de la población mundial, nos dice que para el año 2050 viviremos en torno a 2.000 millones de personas más de los que vivimos en la actualidad. Evidentemente no hace falta ser un gran pensador para darse cuenta de que eso va a generar muchos problemas
de escasez crónica de recursos naturales, y por eso es urgente comenzar a educar en la prevención de sociedades más sostenibles, más regenerativas, y eso es precisamente el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque muchos países en el mundo están sufriendo las consecuencias de este cambio global que acabamos de describir, y por eso, si bien los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000 al 2015 fueron un primer esbozo del trabajo cooperativo que pueden hacer los países a nivel internacional, no fueron suficientes estos esfuerzos y ya se suma la población civil a lograr estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Pero no podemos caer en la propaganda, sino que tenemos que actuar aquí y ahora. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer desde el Ecuador, más precisamente en el Comité de Educación Ambiental, que busca contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. En este comité están personas del Ministerio de Educación, de la Universidad Regional Amazónica de Iquian, la Universidad Nacional de Educación, el Ministerio de Ambiente y la Armada Marítima del Ecuador. Y entre todos nos estamos preguntando qué significa la educación ambiental, cómo podemos crear una nueva visión desde pequeño a los más jóvenes para que cambien, para que se concienticen y para que se sensibilicen. Bueno, pues en este caso nosotros estamos trabajando en ámbitos formales y no formales en educación ambiental como eje transversal, tanto los currículums de primaria y secundaria como más allá, con instituciones, con ONGs y con organismos no gubernamentales. Aquí ponemos la educación ambiental en el centro y desde una visión constructivista, transdisciplinar, intercultural y biocéntrica, lo que hacemos es integrar en un diálogo de saberes las ciencias naturales, las humanidades y las artes, las físicas, las matemáticas, las comunicaciones, las ciencias sociales y por supuesto la sabiduría indígena, ancestral y espiritual. Todo eso también está inspirado en la iniciativa de la Carta de la Tierra, que se formuló en el año 2003 y que desde entonces viene siendo un ejemplo para los educadores ambientales de todo el mundo. Lo que buscamos es no jerarquizar ninguna epísteme o ninguna cultura o ningún saber científico sobre otro tipo de saberes. Es decir, traemos los saberes de las comunidades donde están adscritas las escuelas para poder trabajar desde esos saberes y uniéndolos a los saberes científicos que nos brinda la tecnología actual. Haciendo un breve resumen, la educación ambiental surge allá a finales de la década de los 1970, más precisamente en 1977 la UNESCO y la UNEP organizaron la Conferencia Intergubernamental en Educación Ambiental en Tbilisi, Georgia, la antigua Unión Soviética. Y ahí ya se comenzó a establecer una visión biocéntrica de la educación más allá de la antropocéntrica, donde el ser humano era el centro de la educación, sino que ahora ya establecemos los vínculos y las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Y eso ha ido dando como resultado una serie de conferencias muy importantes. También se creó en 1983 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo para desarrollar esta visión holística y global sobre los problemas ambientales de nuestro planeta. Y en 1987, con el informe Brundtland o Our Common Future, identificó los límites ecológicos para el crecimiento económico, ya se empieza a hablar de decrecimiento y fue el primer informe que definió el término de desarrollo sostenible como el proceso de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Aunque parece que eso en el marco teórico está muy bien, pero en la práctica no se está llevando a cabo. Ecuador es un país megadiverso porque de acuerdo al Ministerio de Ambiente tiene más de 4.800 especies en su territorio y eso hace que exista un gran fenómeno social o de políticas públicas que quieran conservar y preservar este tipo de especificidad. Además, en términos culturales, el Ecuador es un país multiétnico, plurinacional e intercultural. Es decir, un país tan chiquito de apenas unos 15 millones de habitantes tiene una idiosincrasia cultural y ambiental ecológica bastante compleja. ¿Y de qué manera nosotros desde el Comité de Educación Ambiental de Ecuador estamos tratando toda esa complejidad? Bueno, pues se han escrito manuales de buenas prácticas ambientales,
guías didácticas que les sirvan a los docentes de primaria y de secundaria para crear esos espacios TINI, tierra de niños y niñas, en los que poder desarrollar y practicar buenas prácticas ambientales. También se crearon las mesas nacionales de educación ambiental para aquellos actores de educación no formal que trabajan en nuestra sociedad, como decía anteriormente, ONGs, asociaciones, fundaciones, etcétera. También se han creado 2 cursos virtuales que están enfocados en capacitar a los docentes de primaria y de secundaria en un total de 165.000 docentes desde el año 2018 hasta el 2021. También se creó un monográfico especial de la revista RUNA de la Universidad Nacional de Educación sobre educación ambiental, donde se abordan temáticas no solo del Ecuador, sino de otras partes de la región latinoamericana. Se han creado proyectos de investigación para sistematizar experiencias de buenas prácticas pedagógicas y por último también se está creando la maestría de educación ambiental y desarrollo regenerativo desde un enfoque biomimético del cual soy responsable y les hablaré más adelante. Entonces nos preguntamos cómo se enriquece la formación docente mediante la educación ambiental. Bueno, desde la metodología TINI que hemos implementado, esta es una metodología que está en contacto directo con la naturaleza, que saca a los estudiantes del salón de aula y les lleva a pequeños jardines, a pequeños espacios verdes, donde ellos aprenden a cultivar diferentes tipos de hortalizas, legumbres, leguminosas, vegetales y plantas, con la dirección de sus profesores, que están siendo capacitados a su vez. Entonces, es una metodología que ya ha sido implementada en más de 10 países desde que nació en Perú y ha sido reconocida en el año 2012 como una buena práctica por la UNESCO para lograr la educación para el desarrollo sostenible. Estas prácticas están enfocadas en hacer frente al cambio global mediante un aprendizaje directo de teoría-acción en el cultivo y restauración de los ecosistemas y forma parte del programa de educación ambiental denominado Tierra de Todos. La adaptación de esta metodología TINI, que nace en Perú, es conocida como Jardín Ecuatorial y forma parte de estas políticas públicas que el Ministerio de Educación del Ecuador está desarrollando en colaboración con otras instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional dentro del programa de educación ambiental Tierra de Todos. Y se desarrolla fundamentalmente en 3 ejes de acción. El primero es la implementación de metodologías pedagógicas innovadoras con un enfoque afectivo, lúdico, práctico, intercultural, holístico y transdisciplinario. El segundo es el fortalecimiento del currículum nacional con un enfoque ambiental. Y el tercero es la ejecución de buenas prácticas ambientales en todo el sistema educativo. Para el año 2018, el Sistema Nacional de Educación del Ecuador cuenta con 15.365 instituciones educativas y desde 2017 que inicia este proceso hasta mitad de junio de 2018 se han registrado 10.021 instituciones que ya cuentan con espacio TINI, es decir, en menos de un año y medio, 2 de cada 3 escuelas de primaria y de secundaria de este país ya cuentan con esta metodología, con lo cual se estima, se calcula que 2.600.000 de estudiantes y 161.500 docentes se beneficiarán de las políticas públicas del Jardín Ecuatorial, que cuentan ya con más de 1 millón de metros cuadrados para la protección ambiental. Entonces, toda esta política educativa forma parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que está enfocado en hacer, y en decir y en hacer que los estudiantes se apropien de esta fenomenología, ¿no? Como nos dice, por ejemplo, el cono del aprendizaje de Edgar Dale, las personas aprendemos de manera activa o pasiva y lo que tenemos que enfocarnos es en el modo activo en el que aprendemos. Cuanto más les hagamos hacer y más ellos comprendan y vayan semana tras semana viendo cómo crecen esos frutos que están plantando, mejor conocerán la manera de preservar y de conservar la naturaleza en este país. Entonces, la educación ambiental conlleva prácticas interculturales, transdisciplinares y un aprendizaje activo y psicosomático, es decir, aprender a sentir, pensar y actuar en armonía con la Pachamama, con la Madre Tierra.
¿Y cómo se viene trabajando en Ecuador? Más allá de las prácticas pedagógicas que le estamos hablando. Bueno, pues el presente ecuatoriano, en primer lugar tenemos la Constitución de 2008 que reconoce los derechos de la naturaleza, tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir, las Estrategias Nacionales de Educación Ambiental y el Programa de Educación Ambiental Tierra de Todos que acabamos de conversar. Entonces, en lo concerniente a la Constitución de 2008 en el Ecuador, los artículos 71, 72, 73 y 74 nos hablan de cómo restaurar a la naturaleza, de cómo regenerarla. Y este es un término muy importante, no solamente porque es la primera y única constitución en el mundo que reconoce los derechos de la naturaleza, no hay otro país que haya hecho algo similar. Bolivia estuvo muy cerquita, pero la constitución todavía no ha dado ese paso gigante que representa tener los mismos derechos jurídicos la naturaleza que una persona normal. Y acá en el Ecuador se están llevando esos derechos hacia un término conceptual conocido como desarrollo regenerativo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el desarrollo sostenible y el desarrollo regenerativo? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero en síntesis, el desarrollo sostenible se ha enfocado históricamente en minimizar el impacto negativo del ser humano en la naturaleza. Por eso se habla de las 3R, de reusar, de reciclar y reutilizar. Y ahora lo que estamos trabajando es el desarrollo regenerativo que se enfoca en maximizar el impacto positivo del ser humano en la naturaleza. Por eso es importante generar buenas prácticas pedagógicas ambientales y difundirlas para que se puedan generar un efecto dominó en la sociedad. Como podemos ver en este gráfico, creado por grandes intelectuales como David Orr, Gunther Pauli, Daniel Wald o Edward Müller, que llevan décadas cuestionando el concepto de desarrollo sostenible y abogando por el rediseño de culturas regenerativas, la regeneración del sistema está en el top, en lo más alto, después viene la reconciliación, la restauración, después viene la sostenibilidad, lo verde y las prácticas convencionales. Entonces esto significa un paso agigantado y que está en armonía filosófica con la cosmovisión del buen vivir. Entonces toda la educación ambiental y todo el desarrollo regenerativo que se viene trabajando en Ecuador está en armonía con estas cosmovisiones antiguas de los pueblos originarios, más concretamente de los quichua, porque el buen vivir o suma causa es una propuesta política y filosófica que proviene de las cosmovisiones ancestrales de los quichuas y comprende al ser humano como una parte integral e interdependiente de su entorno social y natural. Incluso en muchas etnias o naciones de acá del Ecuador se entiende que las plantas son algo sagrado, que están vivas y que tienen espíritus, ¿no? Y todo eso se recoge también en el Plan Nacional del Buen Vivir de 2017 a 2021, donde se garantiza los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, fortaleciendo la pluriculturalidad, la interculturalidad y la equidad de género, con el fin de respetar los sistemas de conocimiento y los sistemas productivos comunitarios asociados a la biodiversidad. En este Plan Nacional para el Buen Vivir de 2017-2021 también se habla sobre la bioeconomía, el bioconocimiento, la biotecnología y la bioseguridad. Y efectivamente esto es una visión biomimética implícita. Por supuesto, como ya conocen, la biomimética viene del término griego bios, vida, y mimesis, imitación. Entonces la creatividad de la naturaleza forma un modelo, una medida y un mentor, y ese es el objetivo con el cual estamos trabajando acá en el Ecuador, de cómo crear una revolución biomimética. Pues para eso lo que estamos haciendo es crear en el mismo espacio-tiempo, desde un diálogo de saberes, las culturas y las buenas prácticas de los pueblos originarios y también lo que la ciencia nos puede traer. Entonces no importa el espacio-tiempo porque toda cultura y civilización requiere de la naturaleza para su desarrollo. Entonces esta conciencia ambiental está presente en toda la ciudadanía del mundo, en los 5 continentes. Pero, ¿qué es la biomimética y cómo contribuye a crear una conciencia ambiental? Bueno, la revolución biomimética usa el patrón ecológico para juzgar la relevancia y la validez de nuestras innovaciones. Dicho en otras palabras, después de 3.800 millones de años de coevolución, la naturaleza ha descubierto lo que funciona, lo que es más apropiado y lo que perdura en el tiempo. Entonces nosotros podemos apropiarnos de esa sabiduría para aplicarlo en muchas áreas de actuación,
como por ejemplo en el arte, en la arquitectura, en el diseño, en la tecnología, en la ingeniería, en la industria, en la economía, en la medicina, en el textil, en la robótica, en la ciencia, en la educación, en la genética. Muchas cosmovisiones filosóficas son así, incluso en la espiritualidad, con el Tai Chi, o incluso en la sexualidad, con el Kama Sutra. Se habla de biomimética, son cosmovisiones que utilizan la ontología de la naturaleza para mejorar nuestras condiciones de vida, sean las dimensiones que sean. Y dado que existen entre 10 y 30 millones de especies en nuestro planeta, con los 5 reinos de moreras, de plantas, animales, hongos y protistas, la bioinspiración es prácticamente infinita. Pero ¿cómo podemos transformar la matriz productiva y reformular la economía para cambiar las consecuencias o para mitigar las consecuencias de un cambio climático y un cambio global que ya ha iniciado? Pues aquí es donde entran muchos conceptos como economía ecológica, bioeconomía o economía circular, que son muy similares y todos apuestan por un decrecimiento. Entonces, tenemos el ciclo biológico y el ciclo técnico, y lo que tenemos que hacer es ensamblarles de tal manera que los residuos que se generan en el sistema económico vuelvan a ser materias primas para no tener que ir a la naturaleza a explotarlas. Entonces, la biomimética puede ayudar a transformar la matriz productiva, y esto sí que es una gran revolución. La revolución biomimética estudia la naturaleza como fuente de inspiración para diseñar ecosistemas más sostenibles y regenerativos que integran a la sociedad humana con su medio natural. Es decir, la tecnosfera y la sociosfera están en armonía con la biosfera. Entonces, mediante la conservación y la preservación de los recursos naturales, se contribuye a garantizar una mejora en la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Ese es el gran aporte de la revolución biomimética. Y la educación ambiental es fundamental para concientizar desde muy pequeños a los más jóvenes hacia ese cambio de matriz productiva y para generar esta revolución biomimética. Y hablando de futuro, ¿cómo será esta maestría de educación ambiental y desarrollo regenerativo que les hablaba anteriormente? Bueno, como responsable debo decir que estamos trabajando de manera interinstitucional entre la Universidad Nacional de Educación y la Universidad Regional Amazónica de Iquiam, y el objetivo general es formar a docentes, profesionales, administrativos, gestores, analistas y especialistas de políticas públicas y privadas de gestión ambiental, con el objetivo de enfrentar los desafíos de la crisis ecológica y los retos de adaptación al cambio climático actual. Esta formación pretende contribuir a transformar la matriz productiva del sistema industrial capitalista mediante la imitación biomimética de modelos ecosistémicos, mediante proyectos transdisciplinares de investigación que incrementen los procesos de resiliencia y regeneración de la naturaleza. El costo se estima que será de en torno a $4.000, saldrá para finales de este año 2019 y será totalmente online, es decir, personas de Bolivia, de Argentina, de Chile o de otros países que nos quieran visitar, digamos, virtualmente para formarse de esta manera serán muy bienvenidos. El objetivo es crear una conciencia nacional, pero también regional e internacional. Entonces, estaría muy bueno que nos ayuden a divulgar este tipo de maestría porque nace de un país cuya constitución es la única en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza. Y bueno, ya llegando a las conclusiones de cómo bioalfabetizar a los docentes en el siglo XXI, cabe destacar que debemos apostar por un desarrollo regenerativo, lo cual implica reconocer nuestra cultura, la espiritualidad libre de dogmas religiosos, la educación ambiental, la esfera social, la esfera económica y la esfera política, cómo interconectarlas todas ellas de tal manera que se generen ecosistemas de pensamiento y de actuación que mejoren la calidad de vida de las personas y del resto de seres vivos de nuestra naturaleza. Entonces, esto significa una aproximación holística desde el territorio, es decir, siempre partiendo desde lo local hacia lo regional, nacional. La gestión creativa del conocimiento, la gobernanza participatoria es fundamental. No se puede regenerar la naturaleza solamente trabajando unos pocos. Y esto también contribuye a la equidad y a la justicia y a la paz y por supuesto al bienestar humano, que es la felicidad.
Entonces no es suficiente con minimizar impactos, sino que tenemos que regenerar, tenemos que mejorar los ecosistemas y esto implica un fortalecimiento de nuestra identidad, una mayor participación ciudadana, una mayor democracia para conservar esta biodiversidad que se está perdiendo. Entonces dejemos que nuestro tiempo sea recordado como el despertar de una nueva reverencia hacia la vida, la resolución firme de lograr el desarrollo sostenible, el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz y la alegría de celebrar la vida. Debemos de actuar ya, no tenemos tiempo que perder y tenemos que regenerar el planeta de manera muy rápida, porque eso es lo que nos dará una calidad de vida futura a las futuras generaciones. Como últimas recomendaciones, les invito a visitar pues la conferencia TED que hice hace un par de años, que se llama Aprender a sentir, pensar, actuar con la naturaleza, donde hablo de una manera biomimética sobre los retos a los que nos enfrentamos en el futuro y donde intento traer una inteligencia emocional que nos conecte con la naturaleza para aprender a pensar, aprender a sentir y aprender a actuar. Sin más, decir que todos los docentes sembramos las semillas y el futuro está en nuestras manos, entonces debemos de regarlas y de conservarlas para que las futuras generaciones sean motores de cambio. Aquí algunas referencias bibliográficas que he utilizado para hacer la presentación y agradecerles por su tiempo y por compartir todas las experiencias en este segundo simposio internacional de biomimética en la Amazonía desde Bolivia. Sin más, les saludo y les agradezco su atención. Muchas gracias.